Bienvenidos a esta mañana de Café Ikigai. Café Ikigai es un servicio que ha nacido en la comunidad de Ikigai que manejamos hace ya un año desde la pandemia, de verdad, desde la pandemia, para que tengo más amigos. Y es un servicio que hoy estamos lanzando en abril todos los jueves, yo creo que en mayo también será. Por ahora, los jueves a las 9 de la mañana, hora Colombia, Perú, México, Ecuador. Y es un espacio de aprendizaje, de compartir, de dejar una semilla en sus corazones y un propósito. Ikigai es una filosofía japonesa de la cual me he emocionado y me he ilusionado hace bastantes años, lo vengo estudiando. Y he preparado un método de 9 pasos que comparto en un curso experiencial para que puedan encontrar su propósito. Y de ahí se ha creado una comunidad hermosa, 36 corazones que han encontrado su propósito y su ikigai. Y estoy invitándolos a ellos y hoy la primicia es mi compañero y amigo Carlos Gómez. Quise invitarlo para este lanzamiento, para que abriera con con esas ganas y esa energía que yo le veo a él de compartir la importancia de conocernos. Entonces, bueno, Carlos ha sido una de las personas que definitivamente encontró su Ikigai, que compartió conmigo el año pasado este curso. Y como les digo, la intención de estos cafecitos, por aquí lo tengo, es que los miembros de Ikigai puedan darse a conocer a través de una conversación, de un cafecito informal, pero que les pueda ayudar a ustedes a aprender algo más, a inquietarse, a tener un momento increíble en la mañana con un cafecito que tenga un verdadero sentido. Entonces, mi nombre es Luz Adriana Córdoba, para quienes no me conocen. Soy coach de propósito y de desarrollo personal y liderazgo. Y estoy aquí en nuestro primer café Ikigai, por aquí también transmitiendo a las personas. Así que, bueno, le voy a dar a Carlos, nuestro asesor y consultor en comportamiento humano, la gran bienvenida. La Muchas bienvenida a gracias. este momento tan especial. Y Carlos, bueno, preséntate tú así brevemente para contarles a nuestros amigos y a nuestros invitados quién eres y qué es lo que nos vas a compartir esta mañana en este cafecito tan delicioso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luza. Pues, como bien lo dijiste, tuve la fortuna y la alegría de compartir con la comunidad de Kigai lo que tiene que ver con el propósito y me parece que lo que vamos a ver hoy está muy ligado al propósito. La mejor manera de encontrar el propósito es conocernos a nosotros mismos a través de nuestras características del ser. Y hoy vamos a ver una síntesis muy, muy breve porque el tiempo no nos permite, digamos, más espacio, pero tendremos otras oportunidades. Entonces vamos a hacer una introducción bien concisa pero muy clara sobre lo que es el funcionamiento del cerebro, de nuestros pensamientos, que conlleva a nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar y nuestro ser interior. Yo soy arquitecto de profesión, he realizado diferentes cursos y estudios en especializaciones y diplomados para formarme de alguna manera. Trabajé durante muchos años, más de 35 años, en el área comercial en diferentes e importantes empresas en Colombia. Tuve la oportunidad de estar en otros países y digamos que hace muchos años, más de 20 años, he tenido la inquietud de conocer las implicaciones del ser desde lo profundo de sí mismo,
Por esa razón he estudiado temas como PNL, me certifiqué coaching, he estudiado el tema del comportamiento humano, he estudiado el enneagrama y desarrollo un programa de desarrollo de inteligencia emocional para chicos que se llama la Academia. Entonces, digamos, para avanzar con el tema, vamos a comenzar. El tema se llama modelos de pensamiento y de comportamiento humano, que es básicamente una manera de adquirir autoconocimiento. ¿Cómo adquirimos ese autoconocimiento? Nosotros tenemos muchas preguntas sobre nosotros mismos, cómo pensamos, por qué pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, por qué no nos gusta la manera de ser o de pensar de otras personas. Y lo que vamos a ver aquí es poder entender y poder comprender cómo y por qué piensan los demás. Entonces, es importante entender que estas preferencias cerebrales nos van a permitir comprender la relación entre la personalidad y el carácter que están asociados al comportamiento. Son dos cosas diferentes, pero están asociados e integrados. Ello conlleva a adquirir las competencias necesarias en el campo personal, profesional, social, etc. El comportamiento humano se define en tres dimensiones. El aporte genético, que es todo lo que heredamos de nuestros ancestros, nuestros padres, y el ADN, que es la molécula que conlleva toda la información, que cada uno tiene un ADN diferente. Y por último, el desarrollo de la conciencia, que es el camino de la vida a través del cual nos damos cuenta de todo lo que sucede. Nosotros fuimos programados y parametrizados desde el inconsciente. El inconsciente es lo que de alguna manera se puede llamar el ego. Fuimos programados y parametrizados desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque desde antes de nacer ya tenemos la información en el ADN de nuestros padres y ellos tienen la información de sus propios padres. Entonces, en los primeros 6 años de vida se reprograma ese inconsciente. Ese inconsciente lo programan nuestros padres, la biosociedad y el entorno que nos rodea. Por lo tanto, las características de comportamiento nuestras se van a potencializar en el camino y en el desarrollo de la vida bajo los parámetros y patrones que fuimos programados. Entonces, adquirir un conocimiento como este nos va a permitir, con una confiabilidad superior al 95%, cuáles son mis propias características del ser, las competencias naturales que poseo y que para el desarrollo futuro nos va a permitir saber en qué aspectos debo prepararme, desarrollar, adquirir nuevos conocimientos para desenvolverme de manera más exitosa, ya que si yo en el futuro estoy alineado en lo que hago y en lo que soy, pues voy a encontrar una gran motivación y bienestar personal. Por eso es importante tener en cuenta que el desarrollo y el aprendizaje son importantes para estas características. Entonces vamos a comprender esto desde la triada, que lo he llamado la triada porque son los tres aspectos fundamentales del ser humano. El Oye, primero es el Carlitos, saber. El saber es el perdona antes. conocimiento que nosotros adquirimos. Todo lo que aprendemos, lo que estudiamos, lo que conocemos nuevo, todo eso nos lleva a tener un saber. Luego viene el hacer. El hacer es la experiencia, lo caminado, todo lo que a lo que nos dedicamos y lo que hacemos con nuestra vida utilizando el conocimiento. Pero hay un aspecto muy importante que no tenemos en cuenta y es el ser. El ser es nuestra esencia, cómo es nuestra genética, cómo fuimos y de qué manera fuimos programados. De hecho, cuando uno mira generalmente en las organizaciones, que miran una organización para determinar si una persona va a ocupar un cargo, mira las dos primeras, mira el saber y el hacer, que es lo que contiene la hoja de vida. La hoja de vida te dice qué has estudiado, qué sabes hacer y por último te dice cuál es tu experiencia. Pero en ningún momento
habla sobre quién eres y cómo eres y por qué eres como eres. Por eso es tan importante poder moverse y poder adquirir información sobre el propio ser. Las etapas del ser estarían definidas en estos 6 pasos. El nacimiento, que ya es nuestra parte física, donde está instalada toda la información y adquirimos un sexo masculino o femenino. Luego aparece la conciencia, que es cómo moldeamos toda aquella información y de qué me doy cuenta, lo que yo sé. Aparece el carácter y la personalidad, que obviamente tiene un inicio, que es de la genética, con lo que venimos programados, y la vamos adaptando a la medida que vamos transcurriendo la vida. Crecemos, vamos aceptando lo que somos, luego aparece la madurez física, que son ya un recorrido muy amplio de experiencias, y por último la madurez intelectual, que es todo lo que he aprendido y he desarrollado en el camino. Por esta razón es importante entender que desde el hinduismo se entendió que de manera física la naturaleza se manifiesta en nosotros y se manifiesta en 2 aspectos importantes. Hay una persona en el siglo XVII, en los años 1800, Elena Blavatsky, que habló de cómo se desarrollan 2 aspectos. Un aspecto terciario, que son la parte del individuo desde la forma espiritual, y una parte física, que es el cuaternario, donde está la personalidad. Entonces podemos entender, y como lo ven en este cuadro, de los 0 a los 7 años el niño es absolutamente dependiente. Además, por esa razón es en el proceso durante el cual el niño está absorbiendo y formando sus procesos inconscientes. Entonces, todo lo que el niño hace depende principalmente de sus padres. El segundo septenio es de los 8 a los 14 años, donde el niño es absolutamente energético. ¿Por qué? Porque está manifestando todo el desarrollo y derrochando energía y movimiento. El niño se siente un superhéroe. Después, entre los 14 y los 21 años, aparece la parte emocional del ser humano. ¿Por qué? Porque es cuando nos damos cuenta que el mundo cambia, porque también cambia nuestro cuerpo físico y cambian nuestros procesos mentales. El desarrollo de la personalidad, aunque tiene un proceso ya instalado en nosotros, se acaba de conformar y desarrollar hasta los 21 años. Y el cuarto septenio, que es de 21 a 28 años, es ya la mente concreta, donde el hombre aprende a desarrollar habilidades y a desarrollarse personalmente. Este sería el cuaternario físico o la manifestación física de la naturaleza en nosotros. Y después aparece el terciario, que es la manifestación espiritual, donde ya entre los 28 y los 35 años el ser humano adquiere una mente más pura. Se desarrolla el altruismo, la capacidad de compartir con los demás. Y entre los 35 y 42 años aparece ya la inteligencia desarrollada, que es donde se manifiestan las múltiples inteligencias de manera muchísimo más, digamos, intensa. Y por último, entre los 42 y 49 años aparece la voluntad, que es la verdadera esencia del ser humano. Por eso, de alguna manera, se decía que después de los 40 años, el ser humano empieza a hacerse esa famosa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Entonces, esto es lo que se llama la constitución septenaria. Ahora, entendiendo que el cerebro está conformado por 4 sectores o 4 cuadrantes, donde el cerebro nos muestra quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Hay una parte del cerebro izquierdo frontal, donde aparece todo lo que es la lógica, los hechos, la información, la estadística, la estrategia, los propósitos
digamos, la búsqueda de resultados, y tiene mucho que ver con el ser humano con los pies en la tierra. Mucho sentido en el tema matemático, en el tema estadístico, en el tema lógico. El cerebro frontal derecho maneja más la parte holística, lo que tiene que ver con la diversión, con la proyección al futuro, con pintar, con las ideas, con la creatividad, con el ser multiactivo y tener una visión de futuro de alguna manera. Luego, la parte frontal, la parte basal o trasera derecha, que tiene que ver con la parte sensible del ser humano. Desafortunadamente es la parte menos activa y por eso el mundo pues tiene tantos conflictos, porque allí se desarrolla la capacidad de escucha, la kinestesia, la sensibilidad, la intuición y todo lo que tiene que ver con lo sensitivo del ser humano. Y por último, la cuarta parte del cerebro, que es el frontal, el basal o trasero izquierdo, que está más cerca del cerebro reptil, donde está todo lo que es la norma, la regla, los planes, la justicia, el manejo del tiempo, la capacidad de controlar, de supervisar. Entonces, digamos que todas estas preferencias mentales no son decisión nuestra, es el resultado de el funcionamiento de nuestro cerebro y cada una de sus partes. Ahora, todos estos modelos de pensamiento están interconectados, funcionan juntos y de manera repetitiva en la misma situación. ¿Qué quiere decir? Que ante una circunstancia, ante la misma circunstancia, actuaremos de la misma manera cada vez que se produzca. Vamos a mirar más adelante esto en detalle y para eso es importante conocer el soporte científico de esto. Hipócrates en los años 400 antes de Cristo habló de, en su teoría se llama la teoría de los cuatro humores, habló de que, acuérdense que Hipócrates es el padre de la medicina y Hipócrates en sus estudios físicos del ser humano y del comportamiento, que él le llamó temperamento, habló de que había cuatro características fundamentales en todos los seres humanos. Y de acuerdo a los fluidos corporales, los órganos del cuerpo se manifestaban físicamente en la manera de actuar. Él llamó a los cuatro factores del temperamento colérico a las personas duras, adustas, ermitañas, personas de carácter fuerte. A las personas que él llamó sanguíneos eran los que llamaban los entusiastas, eran las personas creativas, los artistas, los pintores, los poetas, todas aquellas personas que el volumen de sangre era muy importante. Después aparecen lo que él llama los flemáticos, que tiene que ver con los fluidos linfáticos. Y por último aparece el melancólico, que tiene que ver más con el desarrollo de la bilis amarilla en el cuerpo. Después de Hipócrates aparecen, digamos, existen muchos filósofos y estudiosos y científicos que de igual manera que Hipócrates desarrollan teorías, las teorías de todos, Eric Fromm, Boris Spranger y muchos otros, catalogan al ser humano dentro de cuatro aspectos fundamentales. Y en 1928 aparece William Moulton Marston, que es un filósofo, periodista, estudioso, científico, que se dedica y retoma las teorías hipocráticas y desarrolla un sistema para medir el comportamiento de las personas. Escribe un libro que se llama Hábitos de la gente normal, y este libro sirve como base para lo que hoy existe en el mundo como el DISC. El DISC no es más
que las iniciales de las 4 palabras fundamentales para determinar cada una de las características del comportamiento. Entonces, Moulton habla de dominancia para las personas del tipo colérico de Hipócrates, influencia, estabilidad y conformidad. Y hoy en día, digamos que cada organización o cada empresa que tiene desarrollada una metodología del DISC lo nombra de manera diferente, pero finalmente son los 4 mismos aspectos del comportamiento: la determinación, la influencia, la serenidad y la concienzudez, que lo vamos a ver hoy de esta manera. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro funciona desde la neurociencia y el comportamiento. Hagamos de cuenta que somos un computador. Este computador tiene una forma. El PC, que ustedes posiblemente en este momento están trabajando, tiene una forma, un color, una determinada característica que nos permite determinar que eso es un computador. Eso en neurociencia lo llamaríamos la genética, porque es la forma determinada de un elemento. Luego, el ADN es lo que contiene ese computador. En este caso, sería la memoria RAM, la capacidad, la resolución, la velocidad y todas las características que tienen que ver con el hardware. Entonces, esto lo estudia la neurociencia en nuestro cerebro. Y la programación, que es o sea, ese computador puede ser muy buena marca, puede tener un muy buen hardware, pero si no tiene programas instalados no funciona, no sirve para nada, solo sirve como un pisapapeles. Entonces, todos esos programas, de alguna manera, sumado al ADN y a la genética, es lo que podemos llamar el comportamiento humano. Y de alguna manera está determinado por todas estas características. Entonces, ¿cómo funciona eso en nuestro cerebro? Cuando el niño nace, tiene 100.000 millones de neuronas. Una neurona es un elemento en nuestro cerebro que contiene información. Cada neurona contiene información diferente. En el cerebro nacemos con 100.000 millones de neuronas. Esas conexiones neuronales se forman en los primeros 15 años de vida. A lo largo de la vida vamos a tener otras conexiones y vamos a tener pérdida de neuronas, pero en los primeros 3 años de vida se conforman las principales conexiones. Se realizan 15.000 conexiones por cada neurona. Quiere decir que si multiplicamos 15.000 por 100.000 millones, pues es un número muy importante. Y esto a su vez hace que sea imposible que 2 personas sean iguales. Entonces, de alguna manera allí se desarrollan los filtros mentales. ¿Por qué? Porque las neuronas no se conectan de manera igual en todos los 4 sectores del cerebro. Vamos a tener un sector del cerebro con una mayor cantidad de conexiones neuronales y vamos a tener un sector con menor cantidad de conexiones neuronales. Por esa razón podemos entender que en algunos aspectos de nuestra vida personal, social, profesional, seamos muy hábiles y en otros sectores no seamos tan hábiles. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente vamos a tener un sector de nuestro cerebro con mayor cantidad de conexiones neuronales, que es donde van a estar alojados nuestros talentos y nuestras principales fortalezas. Esto lo podemos ver como una autopista, una gran autopista de muchos carriles, sería nuestro sector del cerebro con mayor cantidad de conexiones neuronales. Y debajo de esta gran autopista, pues va a pasar una carretera o una calle sencilla, pero finalmente es una calle. Entonces, de alguna manera, esto determina nuestras características. Y entendamos el proceso cerebral de esta manera. Todo lo que ocurre en nuestra vida ocurre en relación al entorno, a los eventos externos. Entonces, cuando ocurre un evento, nuestra mente hace una interpretación de ese evento.
Esa interpretación conlleva a una respuesta, sea mental o sea física. Cuando la respuesta es interna, mueve nuestros sentimientos a través de nuestras emociones. Y cuando nuestra respuesta es externa, refleja nuestro comportamiento. Y esto nos lleva a encontrar y a buscar y a encontrar los resultados que deseamos obtener. Entonces vamos a mirar cuáles son estos estilos de comportamiento del ser humano, entendiendo que hay una premisa fundamental. El ser humano en todo lo que hace, desde que se despierta hasta que se acuesta a dormir, busca resultados y busca bienestar. No existe un ser humano que desee su propio mal. Entonces, entendiendo que siempre buscamos resultados y buscamos bienestar, eso es lo que conforma el ser. Vamos a mirar cómo el ser humano busca esos resultados y ese bienestar. Entonces entenderíamos que lo que está en rojo es el cerebro frontal izquierdo. Entonces, o lo que llamaba Hipócrates, el colérico, cuando el ser humano busca los resultados a través del poder y el empuje o la fuerza, podríamos determinar unas palabras descriptivas. El cafecito. Es arrollador, categórico, competitivo, enérgico, confrontante, directo, emprendedor. A propósito, cada uno de ustedes puede ir viendo cuál de los 4 factores puede ser su factor esencial. Es importante entender que podemos tener 3, incluso los 4 factores activos de manera importante, ¿no? Ninguno de los 4 factores falta. Todos tenemos los 4, pero uno de ellos es, digamos, tiene mayor incidencia en lo que nosotros somos y cómo nosotros actuamos. Luego aparece la influencia, que es la manera como buscamos el bienestar y los resultados a través de las otras personas. Entonces somos influyentes, persuasivos, amistosos, carismáticos, optimistas, entusiastas, alegres, chistosos. Después aparece la serenidad, que es la búsqueda de resultados y bienestar a través del soporte y el servicio. Son aquellas personas que podemos ver, por ejemplo, una enfermera, un médico, un vigilante, la persona de servicios de su empresa, la empleada de servicio de su casa. Son personas confiables, calmadas, amables, moderadas, buenos oyentes, persistentes, pacientes, saben escuchar, tienen mucha empatía. Y por último, la concienzudez, que es la búsqueda de resultados a través del apego a las normas, a las reglas, a las políticas, a los procesos. Son esas personas exigentes, rigurosas, analíticas, meticulosas, precisas, perfeccionistas, inflexibles. Entonces, entenderemos que los 2 factores superiores, la determinación y la influencia, son personas mucho más activas y mucho más extrovertidas. Por lo tanto, a nivel empresarial serán mucho más los directivos o los gerentes o las personas que manejan cargos de toma de decisiones y, y la parte estratégica o la parte creativa. Y la parte inferior, o sea, los 2 aspectos inferiores están más dirigidos a la administración, son personas más pasivas y más introvertidas. Ahora vamos a mirar eso un poco más en detalle. Listo, perfecto. Entonces, bueno, dado que perdimos unos minuticos, digamos que yo no quiero detenerme en todos los aspectos, pero es importante que entiendan que el resultado de medir nuestras características de comportamiento en cada uno de los sectores nos va a permitir entender que no es bueno ni malo tener una característica alta o tenerla baja, simplemente va a cambiar nuestros modelos de preferencias mentales o de cómo nos comportamos ante lo externo. Entonces, cojamos alguno. El I, por ejemplo,
Muy alto es entusiasma, es gregario. Gregario significa que es capaz de compartir con cualquier tipo de persona, credo, raza, religión, sexo, etcétera. Es persuasivo, impulsivo, emotivo, autosuficiente, confiado, influyente, agradable. Pero si esa ahí fuera baja, esa persona es más controlado, es tímido, es suspicaz, es pesimista, es distante, es retraído, es cohibido, es reservado, no es tan amiguero, pero tiene la I. De hecho, no significa que si nosotros estamos en alguna de las características de manera alta, importante, en cualquier momento, frente a determinadas circunstancias que nos suceden en la vida, esa característica puede bajar. Entonces, como decía Luza o como Luza les estuvo explicando ahora, nosotros podemos flexibilizar y adaptarnos a las otras personas y a las circunstancias modificando nuestros rasgos de comportamiento. Pero es importante entender que ese rasgo fundamental de comportamiento no va a cambiar, no va a dejar de ser el más alto. Puede temporalmente modificarse mientras el suceso externo esté afectando nuestra parte emocional. ¿Ok? Listo. Entonces, como podrán haber visto, cada uno tiene características diferentes y las vamos a ver enseguida. Esto no pasó. Un momento. Sí, ahí ya pasaste. Ahí ya te vemos. Sí, lo que no pasó fue en mi aquí, pero bueno, no importa. Entonces, digamos que de alguna manera hay unos descriptores en los cuales podemos ver cómo es cada uno de ellos. Entonces, eh, para efectos del tiempo voy a tomar solo uno de cada uno de estos ejemplos. Entonces, en este caso, tomemos la alta determinación, que es el rojo. Una persona de alta determinación será enfocado a los hechos, cuantitativo, crítico, muy racional, muy matemático, con mucha lógica, muy analítico. Cada uno de ellos va a tener unas características diferentes. Luego, es importante entender que esas características de nuestro cerebro en las preferencias de pensamiento y en nuestros modelos de comportamiento deben ser y tienen que ser coherentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un alto dominante, un alto determinante, si soy arrollador, pues no seré calmado. Luego, lo que significa es que no es ni malo estar en la parte alta, ni malo estar en la parte baja. Lo que significa es que si yo estoy ocupando un espacio alto, en otra característica voy a ser alto, voy a ser bajo. Es decir, yo no podría hacerle daño a una persona amorosamente de manera consciente, ¿sí? Entonces, es importante entender que nuestro cerebro y nuestra manera de, 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 digamos, de ser en el comportamiento hace que esas características actúen de manera coherente. Muy bien. Entonces, es importante lo siguiente. Nosotros podemos medir el comportamiento de acuerdo a una psicometría o el estilo natural, que lo que quiere decir es, podemos saber cómo una persona tiene esas características de comportamiento y nos va a explicar, nos va a ayudar a entender cómo esa persona es tal cual. Esa es su naturaleza. En la medida en que una persona actúe de acuerdo a su naturaleza y no afectado por los aspectos externos o por el entorno, va a ser mucho más natural, va a ser mucho más fiel a lo que realmente es. Uy, esto se pasó. ¿Ok? Y también nos va a ayudar a entender cómo esa persona se comporta cuando está en estados de presión. ¿Listo? Entonces, ahí es donde debemos entender que tenemos un aspecto fundamental o una preferencia fundamental de pensamiento, aunque como les decía ahora, podemos tener dos, podemos tener tres, pero actuará cada uno de acuerdo a las circunstancias. Y uno
menos motivante, o sea, uno que nos gusta menos. Esos dos elementos, el que más nos gusta o el que más preferimos, que es con el que más actuamos, y el que menos nos gusta, se podrían llamar los filtros mentales. Los otros dos aspectos van a fluctuar de acuerdo a cómo el mayor y el menor se comporten. Entonces tenemos que entender allí que tenemos una preferencia muy fuerte, una preferencia baja, una preferencia superior que es fuerte y una intermedia. Esto se mide con una psicometría que de alguna manera aquí podrán ver diferentes maneras de medir psicométricamente el mismo resultado. Este es un gráfico que nos muestra en qué valor o cuánto tiene la persona de determinación, cuánto de influencia, cuánto de serenidad y cuánto de conciencia. Lo mismo en este tipo de gráfico o en este tipo de gráfico. Son tres gráficos diferentes para medir los mismos resultados. Entonces, tenemos motivaciones, fortalezas y temores, todos, pero cada uno desde su aspecto del comportamiento. El determinante, que es el rojo, su motivación principal es el poder, por eso es competitivo, confrontante, por eso es duro, por eso es tan ajustado y tan lógico. Su fortaleza está en cerrar negocios, porque es una persona que de una va al grano, pero le tiene miedo a fallar. Entonces, por eso las personas de alta D no se muestran tal como son, porque les da miedo o les da, digamos, no se sienten bien que otras personas conozcan sus características y sus debilidades porque se vuelven débiles. Las personas de alta influencia se motivan por el reconocimiento, por agradar, por gustar, porque otras personas crean en ellos. Son muy buenos para abrir negocios, de hecho ahí están los vendedores, pero le tiene miedo a ser rechazado. Por eso cuando un vendedor hace 3 ofertas de negocios y ninguno le contesta, se siente débil, se siente de alguna manera rechazado. Las personas de alta S están plenamente motivados por la seguridad, sentirse seguros, tener familia, estar rodeado de personas confiables, ¿sí? Son muy buenos en el servicio, pero le tienen miedo a los cambios. Entonces, si usted le dice a una persona de alta S, es que nos vamos a vivir a otro país, esa persona se siente muy mal y muy incómoda porque no va a aceptar fácilmente esos cambios. Y por último, las personas de alta C, que los motiva todo lo que tenga que ver con reglas, normas, políticas y procedimientos. Entonces, un empleado de una organización, si no tiene contrato hecho y firmado, no va a estar cómodo en esa compañía. Entonces, ellos se motivan por las normas y su principal temor son los conflictos. Una persona de alta C difícilmente entra en un conflicto. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es el comportamiento relacionado o asociado con el entorno? Tomemos dos de estos. Tomemos el alto C. El alto C es muy constante en su trabajo y todo lo mueve de acuerdo a las circunstancias presentes, buscando que todo surja y se realice con calidad y con precisión. Pero en un ambiente o sea, él es positivo en un ambiente favorable, pero en un ambiente de confrontación es muy cauteloso. Él no choca, él se queda quieto, él escucha, él está pendiente y paciente. Ahora miremos un alto D. Un alto D en un ambiente antagónico, ahí está en su salsa. Entonces, ¿qué hace un D? Un D busca que haya conflicto porque ahí es donde se siente bien. No quiere decir que siempre busque el conflicto. Lo que quiero decir es, como es confrontante, él se siente bien. Por eso son tan competitivos. Usted le puede plantear a un alto de un juego de cartas y él quiere ganar y si no gana se siente mal. Entonces, cada uno de ellos digamos, desde sus rasgos de comportamiento, va a moldear el ambiente externo para que se ajuste a su manera de ser y poder actuar de manera
tranquila o de manera motivada. Luego podemos entender que cada uno de ellos también tiene habilidades y debilidades. Entonces tomemos algunos de ellos. Por ejemplo, el S, que no lo hemos tomado. ¿Cuál es una habilidad grande de ese? El mentoring, que es el desarrollo, el servicio al cliente, la capacidad de escucha. Ahí es muy hábil, pero por ser hábil allí, es débil en trabajar en lo impredecible. ¿Por qué? Porque le da miedo en lo que no conoce. Es débil en tomar decisiones porque no se siente seguro. Es débil adaptándose a los cambios. Entonces, en este mundo hoy actual, donde la pandemia nos tiene ante cambios permanentes, una persona con características de ese alta va a estar sufriendo mucho porque no le es fácil adaptarse a todo lo que está ocurriendo. Digamos que la única parte positiva para el S es que está en familia, que tiene a toda su familia reunida y la está viendo permanentemente. Y tampoco es fuerte para trabajar bajo presión. De la misma manera, entonces, cada uno de ellos va a tener unas habilidades, pero esas habilidades significan que tiene unas debilidades. Como Luza les estuvo hablando ahorita, las habilidades, las fortalezas y las competencias se potencializan solas a medida que las practicamos, pero las debilidades las podemos desarrollar. Nosotros podemos, a través de procesos como PNL o procesos de aprendizaje, podemos desarrollar nuevas habilidades y destrezas. ¿Ok? Entonces, miremos el talento versus la incompetencia. Tomemos el I, por ejemplo. El I es muy bueno en la comunicación. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir conocer muchas personas. Pero eso al mismo tiempo lo vuelve incompetente en la orientación al detalle, porque es disperso, porque quiere hacer 10 cosas al mismo tiempo y es acelerado. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Tener un talento significa tener una incompetencia y es muy importante que podamos conocer todos esos aspectos de nosotros mismos. Existen unas genialidades, por ejemplo, la genialidad del C es buscar la calidad. El C siempre va a estar en búsqueda de que todo sea perfecto y haya mucha calidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que él siempre va a querer quedar bien. Lo van a respetar por el conocimiento, por su opinión, porque es una persona que me garantiza que hay mucha calidad en lo que voy a hacer y que todo va a salir de manera perfecta. Cada uno tiene aspectos importantes. En el liderazgo es importante entender que esas mismas características de comportamiento definen el liderazgo. Un D tiene el liderazgo autoritario, un I tiene el liderazgo informal, un C tiene un liderazgo de calidad y un S tiene un liderazgo de apoyo. Ahora, cuando mi combinación es D con I, mi liderazgo es un liderazgo de cambio. Quiere decir que yo voy a ser un desarrollador de personas, sujeto y propenso a desarrollar cambios, ya sea a nivel personal, profesional o a nivel de la organización. Y estos dos unidos, que son el D y el C, es un liderazgo de poder, porque los dos son fuertes. Y estos dos es un liderazgo participativo, porque los dos están enfocados a las personas. Mientras que la combinación de C con S es un liderazgo planeador. Por eso estas dos características son muy enfocadas al campo administrativo. En lo empresarial, tomemos alguno de ellos, por ejemplo, el C está orientado a las tareas, muy apegado a las normas, exige mucha precisión y calidad, es experto en el trabajo técnico, analiza los problemas y los riesgos y monitorea y controla permanentemente. Uno podría decir que las personas, los contadores, la gente dedicada a las finanzas está en ese sector. Si miramos empresarialmente, por ejemplo, una persona que cumple su función de manera adecuada, cumplida con el tiempo y le pagan un dinero X por un trabajo realizado, él hace lo justo y eso está bien. Pero la persona que trabaja en lo que le gusta y que le apasiona, va por el mismo dinero realizar mayor trabajo. Eso significa que le está dando valor agregado. Y cuando uno se encuentra personas en organizaciones
Por ejemplo, cuando usted visita a un médico donde la secretaria es supremamente amable, supremamente querida, usted no quiere dejar de ir donde ese médico porque está bien atendido. Ese valor agregado que le está dando esa chica a su puesto hace que usted se sienta mejor. Miremoslo desde el punto de vista de una organización. Un cliente Carlitos, X, perdona, por aquí te interrumpo, solo para recordarte que ya vayas cerrando para dar espacio a las últimas preguntas. ok, Pero cierra, tranquilo. listo. En una organización aparece un cliente, lo recibe una persona de alta influencia que lo convence, le crea el deseo, le despierta el interés, llama su atención y lo remata el D para cerrar el negocio. Pero ahí no acaba el cuento. ¿Por qué? Porque luego viene todo un proceso de administración donde se desarrolla la factura, el proceso de cobro y por último hay un soporte y servicio postventa que es el que logra que este proceso sea giratorio permanentemente. Entonces, fíjense cómo en la organización existen los 4 estilos de comportamiento a nivel organizacional. Podríamos ver, por ejemplo, un ejemplo rápido de una persona comprando un carro. Una persona de alta influencia va a mirar las cualidades estéticas, si el carro es deportivo, el color, las cualidades, va a estar dispuesto a experimentar el carro, a probarlo, y termina comprando el primer carro que lo muestran, porque es impulsivo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si usted, aquí hay 4 ejemplos de 4 reporteros que ven un accidente. Una persona de alta D dirá que según la conciencia forense y utilizando los hechos innegables del tipo de sangre, las huellas dactilares, el análisis, y va a describir el accidente de acuerdo a su estilo de comportamiento. Ya estoy avanzando más rápido. Entonces, o sea, podemos saber cada una de las características de comportamiento, cómo son, qué buscan, qué les gusta, qué no les gusta, cómo debo llegarle y cómo actúa bajo presión cada uno de ellos. Y de la misma manera podemos ver cómo se ve cada uno al otro. Si yo soy un alto I, a un D lo veo como duro. A un I lo veo con ansias de protagonismo, a un S lo veo como renuente al cambio, a un C lo veo incrédulo. Y así cada uno de ellos va a tener una mirada hacia el otro de manera juzgadora, porque lo está mirando desde su propio aspecto. Ya para terminar, es importante entender que, digamos, yo realizo procesos en todos estos campos, en relaciones de pareja, en relaciones familiares, en orientación profesional, orientación vocacional, en perfiles laborales y en planes de desarrollo, donde cada una de estas características podemos encontrar cuáles son las características, cómo se flexibiliza, cómo actúa bajo presión, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus deseos, sus necesidades, cómo es introvertidamente, extrovertidamente. O sea, todos los aspectos que infieren en el comportamiento de esa persona para poder, recuerden el tema de la triada, no solo conocer sus características de conocimiento y de y experiencia, sino conocer profundamente cómo es su ser. Bueno, aquí les dejo mi información para que me contacten y yo pueda ayudarles en cualquier tema que necesiten. Así que, Luza, abrimos las preguntas. Carlos, excelente, me encantó cómo explicaste todo este tema. Como les conté en el impasse que pasó tecnológico, conozco, manejo el tema también, pero de verdad que tienes una capacidad de explicar con los ejemplos desde varios puntos de vista. Me encantó tu charla, estoy segura que a quienes nos están escuchando ahora, viendo y a los que reproducirán este video les va a encantar. Quisiera abrir antes las preguntas. Si alguien quiere abrir el micrófono, hacer una pregunta concreta, aprovechen aquí a nuestro experto en comportamiento humano, a Carlos, y vamos a dar 5 minuticos de preguntas
para que se puedan llevar algo. O si simplemente quieren abrir su micrófono o escribir en el chat qué se llevan de esta charla, me encantaría leerlos o escucharlos. Así que abro los micrófonos por el Facebook también que nos están viendo. Pueden escribir sus preguntas y yo se las transmito por aquí a Carlos. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Llano. Tuve el placer, digamos, o la situación de prestar servicio militar con Carlos Enrique. Hace más de 40 años no nos vemos, pero allá compartimos muchos casos. Agradecerles sinceramente por la invitación. Veo que Carlos y yo somos los únicos hombres allí. Hay mucho interés de las mujeres por este tema y eso está muy bien. Me siento halagado en ese sentido. Agradecerles a todos, Luz Adriana y a Carlos por la invitación. Carlos nos hizo la invitación a través de un chat de un chat que tenemos del grupo que prestamos servicio hace ya unos años y pues aprovechando que la pandemia me da la oportunidad de trabajar desde casa, me llamó muchísimo la atención del nombre, el Café Ikigai, porque venía con el interés de la palabra Ikigai desde hace muchos días, buscando el sentido de la vida y todo esto, pues ya tenemos unos añitos y entonces empezamos a irnos por este camino de buscar más, menos trabajo y más sobre la esencia del ser, ¿cierto? Entonces me pareció muy interesante, muy claro, Carlos, te felicito porque tuve la oportunidad de ver allí el comportamiento. No es mi profesión, yo soy abogado, pero estos temas apasionan. Trabajo en una compañía y entender el comportamiento humano, aunque sea de forma muy somera, es supremamente importante. Manejamos personas, entender los comportamientos es supremamente importante. Entonces, quería agradecerles esto a ti y a Luz Adriana por la invitación. Muy amable. Carlos, Gracias, muchas gracias por Carlos. tus comentarios. Gracias, encantadísimos de estar aquí. Como les conté, de pronto algunas personas entraron luego. Este espacio está abierto porque digamos que a raíz de la filosofía Ikigai, que es una filosofía que busca volver a conectarse con nuestro sentido de vida y nuestro propósito, en pandemia, aprovechando todas estas circunstancias y por una investigación que había hecho ya hace varios años, unos 2 años, y que puse en práctica en mí misma, aprovechando, digamos que algunas características rojas que por ahí tengo de plan de acción, creé un producto al servicio del impacto de nosotros, del mundo, de conocer nuestra esencia, de conectarnos. La filosofía como tal es japonesa, existe. Digamos que yo me di la oportunidad de estructurarla en un curso precioso donde se da la oportunidad de que puedan reencontrarse, conectarse, declarar y escribir el Ikigai. Y como fruto de 40 corazones que lo lograron el año pasado, se armó esta comunidad en la cual estamos conectados. Y este año, Carlos es mi primicia, el lanzamiento de este servicio que queremos poner para compartirnos desde nuestra esencia, para compartir temas que pueden llegar a ser de interés para el público. Así que me encanta que les haya gustado. Cualquier duda acerca de lo que es el Ikigai, los que tienen el contacto a través de Carlos pueden preguntarle y él les cuenta, o pueden seguirme también en mis redes sociales en Luz Adriana Coach. Estoy en Instagram, bajo bastante contenido en Facebook. Pero yo quisiera hacerte aquí una pregunta, Carlos, ya que Carlos ya no nos abre esta discusión y ya cerrar para que la gente pueda seguir con sus actividades normales. ¿Qué tendrá que ver esto del comportamiento humano, esto que nos contaste y nos compartiste, con el propósito y la esencia? Pues totalmente, porque es que el comportamiento humano es lo que somos, es nuestra esencia, pero es inconsciente. O sea, nosotros vivimos el 93% del tiempo de manera inconsciente. No lo conocemos. O sea, hacemos lo que hacemos de manera automática. El desarrollo de la conciencia es precisamente el conocimiento del inconsciente. En el inconsciente está
cómo somos, cómo nos formamos, cómo nos moldearon desde la niñez, cómo el ADN nos impregnó con una información, pero esa información está escondida. ¿Dónde está escondida? En nuestro cerebro, en nuestro ser, de manera etérea, de manera espiritual, de muchas formas. Entonces, el desarrollo de la conciencia es precisamente ir bajando del inconsciente al consciente la información. ¿Cómo lo hago? Conociéndome a mí mismo. Entonces, en la medida en que yo puedo conocer mi esencia, que es el Ikigai, es mi propósito. Nosotros no venimos a este mundo a pasar bueno, nosotros venimos a este mundo con un propósito. Que en ese propósito podemos pasar bueno, sí, pero el propósito es, o sea, los dones, los talentos, las fortalezas, incluso nuestras debilidades, fueron dadas a nosotros para cumplir un propósito de vida. Y cada uno tiene un propósito diferente. ¿Cómo cumplimos el propósito? Si podemos conocer nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras competencias y nuestras características del ser. Si yo soy consciente de lo que soy, lo voy a practicar de manera feliz, de manera agradable. Voy a compartir con todo el mundo lo que sé, lo que hago, lo que me gusta. Entonces, ¿de qué se trata la vida? De conocer el propósito. De hecho, yo hago una pregunta muy importante a las personas y es, ¿tú qué harías si tuvieras tu vida resuelta? ¿A qué te dedicarías gratis? Si tú encuentras ese saber hacer gratis, estás encontrando parte de tu propósito. Porque eso significa que estás conectado y estás fluyendo con tu esencia. Esa sería como mi respuesta, Luza. Gracias, Carlos, me encanta, me encanta. Tal vez quisiera aportar también un poquito de que al conocer también mis debilidades, puede ser dentro del Ikigai hay cuatro grandes pétalos, lo que me gusta hacer, lo que sé hacer, para lo que soy bueno, por lo que me pagan y la contribución que puedo llegar a hacer al mundo, bien sea mi mundo pequeño, a mi país, mi ciudad, al mundo que yo escoja, pero una contribución a la comunidad. Entonces, muchas veces nos pagan por algo, pero nos gusta hacer otra cosa y creemos que no somos capaces. Y de pronto es por ahí o una creencia o una debilidad que no he identificado y que a lo mejor si la trabajo ya puedo dedicarme a lo que me gusta. Entonces es muy importante, como tú lo dices, el saber cuáles son mis habilidades, mis debilidades, cuál es lo que se viene, cómo está estructurado ese estilo de comportamiento y de pensamiento desde lo natural, para poder desde allí, digamos que optimizar y potenciar todo eso que soy en beneficio de vivir en propósito y trabajar a gusto y poder estar contentos y felices todos los días con lo que hacemos a diario, en el sentido de que nos sentimos que estamos eh, haciendo lo que nos gusta, que estamos apasionados, que tenemos una misión, que lo hemos encontrado. Entonces me encantó este tema. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta en el chat? Vamos cerrando. Les agradecemos a todos por haberse conectado por aquí por Zoom, por haberse conectado por Facebook. Luz Adriana, antes de que cierren, una Claro, pregunta. claro. La diferencia entre sentido de vida y propósito de vida, porque para mí, digamos que son dos términos o son sinónimos. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que son diferentes. El propósito de vida es lo que yo me propongo, creo yo, pues es que estoy divagando. El sentido de vida es lo que siento. No sé si estoy equivocado o va por allí. Sí, No Carlos, sé. gracias. Y me encanta tu pregunta porque de hecho ya me la han hecho en otras ocasiones. Mira, hay alguna información que habla de que el propósito es lo que yo me propongo, un poco hilando lo que tú dices y como mi meta personal. Sin embargo, en Ikigai, por la traducción de la filosofía, tiene que más
más ver con ese sentido, esa razón de vivir, el por qué me levanto todas las mañanas, qué me mueve a mí y cuál es como mi misión o mi propósito de vida. Entonces, en términos de lo que, digamos que lo que yo les ofrezco de la filosofía de Ikigai, lo tengo estructurado como sinónimo, o sea, mi propósito de ser, mi sentido de vivir, mi razón de vivir, eh, que se encuentra, digamos que con cuatro grandes conceptos que son lo que me apasiona, mi vocación, mi profesión y mi misión. Y todo eso trabajado profundamente me hace conectar, porque inclusive lo llamo conectar, con ese sentido, con esa alma que vino a este mundo, como lo dijo Carlos, a cumplir algo, a cumplir un propósito, una misión, un sentido. Desde ese punto de vista, eh, lo hablo como un sinónimo. Y desde el punto de vista que algunas veces, y las organizaciones también a veces hablan de tener un propósito, una meta, un objetivo, es válido. No sé si con esto, desde lo que estamos hablando de filosofía de Ikigai, lo pude aclarar para ti. Sí, gracias, Eh, muy amable. Carlos, yo te voy a ampliar o a decir un comentario muy personal. Eh, Aunque tienen mucho sentido y concordancia los dos aspectos, uno conlleva al otro. Hay un libro muy interesante y muy famoso, un libro muy importante de Peter Franke que se llama Una vida en busca de sentido. Correcto. Peter Frank fue un judío que estuvo preso en la cárcel en Auschwitz, en Alemania, y a pesar de todas las circunstancias en las cuales él actuó de manera inapropiada, no lo mataron los nazis. Y él después, y otros que no hacían ni la tercera parte de lo que él hacía, los mataban con solo mirar feo a un teniente. Entonces él lo que encontró, después de hacer un estudio y un análisis con todos aquellos que salieron de Auschwitz con vida, él encontró que todas aquellas personas que tenían sentido de vida, que tenían un sentido para vivir, habían sobrevivido. Entonces, incluso cuando tú escuchas a una persona deprimida o a punto del suicidio, la persona dice, es que mi vida no tiene sentido, pero no está diciendo que no tenga propósito. Entonces, cuando yo tengo un sentido de vida, puedo igualmente dirigirme hacia un propósito. Por lo tanto, el propósito y el sentido, aunque son diferentes, van de la mano. Muchas Listo, muy gracias. claro, gracias. Me encanta la explicación. Por ahí les escribí el nombre del autor y el libro también en el chat. Bueno, entonces cerramos. Muchas gracias, Carlos. Cualquier conexión, pueden encontrar a Carlos Gómez en sus redes sociales. Está en Facebook como Carlos Enrique Gómez Upegui, Carlos Enrique seguido, porque yo casi que no lo encuentro. En LinkedIn sé que también está así. En Instagram está como Shoot My Nature, porque le encanta la fotografía. Y el correo gomezupegui@hotmail.com. Su celular, ubicado en Colombia, 311-764-3338. Un miembro de nuestra comunidad Ikigai, un corazón que encontró su razón de vivir y descubrió su propósito con la filosofía Ikigai. Soy Luz Adriana Córdoba, feliz de haber iniciado este Café Ikigai todos los jueves a las 9 de la mañana, los jueves de abril, hora Colombia, México, Perú y Ecuador. En 8 días nos vemos con un tema muy interesante que pronto se los compartiremos en redes, que tiene que ver con hacer con las cosas desde el corazón. Un abrazo a todos, feliz mañana y un feliz café. Luisa, muchas gracias por todo. Te quiero mucho. Muchos También un abrazos abrazo gigante. Gracias por y haber gracias por el espacio. permitido este lanzamiento. Me encantó haber compartido con. Abrazo para todos. Gracias. Chao. Chao.